Las membranas constituyen el límite externo de cada célula y de determinados organelos. La membrana plasmática es la estructura más externa de las células animales que separa el interior de la célula de su entorno. Los procariontes, que representan las células más simples y más pequeñas, tienen una sola membrana que los rodea, la membrana plasmática. No contienen subcompartimentos internos limitados por membranas, es decir, organelos. En cambio, las células eucariontes se encuentran subdivididas por membranas internas. Todas las membranas biológicas, incluidas la membrana plasmática, la membrana de los organelos y las vesículas intracelulares, están compuestas por los mismos materiales, los que son lípidos y proteínas, y comparten además una estructura fundamental común. La estructura básica de las membranas plasmáticas es una bicapa fosfolipídica. Las funciones de la membrana plasmática son las siguientes. 1. Regula el paso de sustancias hacia el interior de la célula y viceversa. Permite el paso de ciertas sustancias e impide el paso de otras, actuando como barrera con permeabilidad selectiva. 2. En una estructura continua que rodea la célula, por un lado está en contacto con el citoplasma, medio interno, y por el otro con el medio extracelular, que representa el medio externo. 3. Dividen las células en compartimentos. 4. Contiene receptores específicos que permiten a la célula interaccionar con mensajeros químicos y emitir la respuesta adecuada. Y por consiguiente proporciona el medio apropiado para el funcionamiento de las proteínas de membrana. Número 5. Aísla y protege a la célula del ambiente externo, confiriéndole su individualidad al separarla del medio externo. El modelo más aceptado de membrana fue propuesto por Jonathan Seeger y Gard Nicholson en 1972 y se denomina como modelo del mosaico fluido. Este modelo se ha utilizado durante décadas para describir la membrana plasmática. En este modelo, la membrana se describe como un fluido debido a que los lípidos pueden difundirse lateralmente en el plano de la membrana, mientras que las proteínas están dispersas por toda la membrana igual que un mosaico. Muchas de las proteínas de membrana conservan la capacidad de moverse lateralmente y se asemejan a icebergs que flotan en un mar de lípidos. El modelo de membrana está constituido por las siguientes moléculas, que son lípidos, proteínas y carbohidratos. En la membrana plasmática las proteínas forman un 55%, los fosfolípidos 25% y el colesterol forma 13%, otros lípidos 4% y los carbohidratos 3%. La distribución de los fosfolípidos proporciona la estructura básica, mientras que las proteínas aportan la funcionalidad. En la membrana plasmática de la célula eucariota se localizan 3 tipos de lípidos: fosfolípidos, glucolípidos y colesterol. Los fosfolípidos son los principales componentes estructurales de la membrana plasmática. El otro tipo de moléculas de lípidos de la membrana plasmática está constituida por colesterol, que contribuye a que la doble capa lipídica sea menos fluida y permeable. Mientras los lípidos forman la estructura principal de la membrana, muchas de las funciones biológicas de esta dependen principalmente de las proteínas. Por ejemplo, algunas proteínas de membrana transportan materiales hacia el interior y al exterior de las células. Otras sirven como receptores, enzimas etc. Los carbohidratos se encuentran ubicados en su mayor parte en la superficie externa de las células eucariotas, por lo que contribuyen a la simetría de la membrana. Con el microscopio electrónico se observan como una capa blanca por fuera de la membrana plasmática. La mayor parte de los componentes de la membrana plasmática se forma en el retículo endoplásmico. La membrana recién sintetizada se exporta a través de un ciclo de gemación y fusión de la membrana. Del retículo endoplásmico se desprenden pequeñas porciones de membrana que forman pequeñas vesículas que luego se incorporan a la membrana plasmática.
El tipo de transporte que elegimos es el transporte activo. En este tipo de transporte también intervienen proteínas de membrana transportadoras, pero estas requieren energía en forma de ATP para poder transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Por lo tanto, este transporte se realiza en contra del gradiente electroquímico. La bomba de sodio y potasio es un ejemplo de transporte activo. Esta bomba requiere una proteína que bombea 3 iones de sodio hacia el exterior de la membrana y 2 iones de potasio hacia el interior. Esta proteína actúa contra el gradiente de concentración gracias a su actividad enzimática como ATP-ASA, ya que rompe el ATP para obtener la energía necesaria para el transporte y genera ADP más P, adenosin difosfato más fosfato.